Buenas tardes. Antes de nada quisiera agradecer a Lite la invitación y la oportunidad de presentar mi experiencia en este congreso. Utilizo el ordenador en el aula desde hace bastante tiempo, yo creo que más de 20 años, un periodo en el que estas máquinas, los ordenadores han evolucionado mucho, sobre todo en temas de multimedia. Pero la evolución más importante a nivel de informática educativa, sin duda, es la llegada de Internet y sobre todo de la web 2.0. En efecto, hace 20 años el ordenador lo utilizaba yo como herramienta para preparar material didáctico para entregar al alumno. Hablo de partituras o apuntes o bien para materiales para proyectar una pantalla como soporte audiovisual para las clases. Es decir, el ordenador es una herramienta de profesor. Con la web 2.0 el ordenador se transforma en una herramienta para el alumnado. El alumno a través del ordenador, gracias al ordenador, puede buscar información, puede encodejarla, puede analizarla, puede filtrarla, puede reelaborarla para construir nuevo conocimiento. Además de utilizar el ordenador como herramienta muy potente de comunicación entre ellos o con el profesorado y sobre todo de trabajo colaborativo. También para el profesor la llegada de la web 2.0 es un cambio interesante porque además de tener a disposición una herramienta para elaborar materiales curriculares de cierta calidad, también tiene la posibilidad de comunicarse con el resto del profesorado y no necesariamente cercano físicamente, al contrario, constituyendo lo que me gusta llamar departamento o claustros virtuales con profesorado que vive a cientos o a miles de kilómetros de distancia, que muchas veces ni siquiera conoce personalmente. Todo ese progreso, claro, es un camino que se va definiendo conforme se va adelante, porque herramientas nuevas que salen y sobre todo ideas que se aclaran conforme que se van poniendo los pies en el suelo. Y en efecto, educacionmusica.es empezó como un sitio web estático donde yo colgaba los materiales a los que me refería antes, es decir, a los partituras o apuntes en formato PDF que los ponía allí a disposición del alumnado. Cuando descubrí el potencial educativo de un blog, ya preparé, transformé ese sitio en un blog en el cual, además de los materiales que creo para el alumnado, también están los mismos trabajos del alumnado. El blog, el núcleo, digamos, del sitio, contiene materiales que utilizamos en clase, que el alumno también utiliza en casa. Por ejemplo, partitura con playback para flauta dulce, también propuesta didáctica para el uso del profesorado que le pueda interesar, audiciones y vídeos comentados, artículos sobre compositor, intérprete o instrumentos musicales, normalmente publicados con ocasión de efemérides o de noticias de actualidad. También hay espacio para reflexiones personales sobre educación, educación musical, educación en valores, software libre, conocimiento libre compartido, etc. La sección siguiente, de descarga de partitura, contiene sobre todo obras didácticas para violín de una etapa de enseñanza anterior, cuando yo daba clases de ese instrumento. Está dedicada sobre todo a profesores de conservatorio. Sin embargo, la sección siguiente sí está dirigida al alumnado, al profesorado y también al aficionado musical que busque una selección de enlaces externos al sitio que están divididos por categorías. En la sección siguiente, la pestaña siguiente, podemos llegar al sitio web del Instituto donde trabajo, el IES Vega de Mijas, en provincia de Málaga, tanto la página web institucional como al aula virtual, una Moodle, en la que tengo alojados varios cursos en dos diferentes modalidades de aprendizaje. Algunos en e-learning. E-learning es para las actividades que tienen que realizar los alumnos sin disponer de tiempo de clase lectiva. Me refiero a la recuperación de la pendiente, por ejemplo. El alumnado tiene dentro del aula virtual toda la herramienta para poder recuperar la asignatura pendiente y la prueba de evaluación para poder demostrar tener el nivel suficiente para superarla. Y también hay cursos en modalidad B-Learning con el cual complementamos la enseñanza presencial en aquellos casos que por falta de material o por falta de tiempo
Esos cursos, estos contenidos sería imposible tratar en el aula en el tiempo normal de clase. Por ejemplo, un curso que ha funcionado muy bien, que siempre, cada año, desde hace 2 años que ya que lo estoy proponiendo a los alumnos, tiene mucho éxito, es un curso de audio digital y luego veremos los resultados de este curso. La pestaña siguiente nos trae los trabajos del alumnado. Se trata sobre todo de trabajos hechos con 4 herramientas: los blogs de aula, el libro virtual, el podcast y la wiki. Los blogs de aula, digo los porque se trata de varios blogs para los diferentes grupos clase o niveles, según lo numeroso que sean, que cada año se queden en activo o bien recobran actividad dependiendo de los cursos que me vienen asignados. Trabajamos en ellos con esta pauta. La primera entrada es una entrada sobre tema libre, siempre relacionado con la música, claro. Eso sirve para que el alumnado se familiarice con la herramienta, aprenda a insertar texto, imágenes, enlaces, incrustar multimedia. Y una vez que ya se haya liberado de esas dificultades técnicas, seguimos con 2 aportaciones trimestrales sobre temas asignados por el profesor. La participación en estos blogs es excelente. El alumnado es entusiasmado y trabaja con muchas ganas en este tipo de actividad. La calidad discontinua porque también depende de la competencia en comunicación lingüística del alumnado, cosa que es bastante diferente de alumno a alumno. Pero la otra cara de la medalla es que nos permite también trabajar esta competencia básica. También hay otro inconveniente que luego se vuelve en ventaja. Al comienzo el alumnado, la primera cosa que hace, muchos de ellos buscan un atajo, copiar y pegar de otro blog, o de la Wikipedia o de cualquier otro sitio. De esta manera podemos trabajar la cita, la manera correcta de citar, el respeto al derecho moral del autor, el plagio, el copyright y todos esos temas. El libro virtual es la herramienta que menos utilizamos, ya que tiene menos interactividad y menos posibilidades de multimedia. De hecho, solo permite poner texto y una imagen estática. Aún así lo utilizamos porque es muy útil para recopilar trabajos del alumnado, y sobre todo lo utilizamos cuando hacemos web quest para poner los resultados de esta web quest publicado en este libro. El podcast está dividido en 3 secciones diferentes: música y literatura, ensayo de flauta y radio escolar. La primera de estas 3 secciones contiene el audiolibro que el alumnado realiza dentro del plan lectura y biblioteca. Este año esperamos terminar un proyecto empezado el año que viene y avanzar, el año pasado, perdón, y avanzar en otro proyecto también que llevamos haciendo desde el año pasado, que son El Principito y Platero y yo, además de varios cuentos, mitos, leyendas y poemas que grabamos con fondo musical y publicamos en este espacio. Ensayo de flauta contiene grabaciones de flauta hecha en el aula. Y finalmente la radio escolar, que es el producto del curso de audio digital que decíamos antes. Una vez que el alumnado ha cursado con éxito el curso que está en la plataforma Moodle y ya domina el programa Audacity, prepara los guiones, selecciona la música de fondo, selecciona las sintonías, los efectos de sonido, hace las grabaciones, realiza el montaje y me entrega el programa de radio listo para colgar en la web. O sea que hacen todo del primero al último paso. La wiki es el proyecto de mayor envergadura y de más largo plazo de todo el sitio. Un proyecto que empezamos hace 2 años con el copiado y pegado de una entrada obligatoria en el blog. O sea, había que hacer una entrada en el blog sobre instrumentos musicales. Estas entradas las copiamos en la wiki y tuvimos ya una pequeña enciclopedia de instrumento musical incipiente. A partir de allí, todo el alumnado de música del centro, independientemente del nivel que está cursando, participa libremente en el desarrollo de esta wiki, aportando lo que pueda, corrigiendo ortografía, gramática o ampliando artículos o cambiando las gráficas. Y como resultado tenemos una doble evaluación, tanto del resultado global como de las aportaciones individuales que cada alumno haya realizado. Bueno,
Eso está muy bien y a los padres les gusta mucho, pero la duda que puede venir, ¿para qué sirve a nivel pedagógico una cosa así? Por razones de brevedad, vamos a ver solo la aportación a la competencia básica de la wiki. Es indudable y ya es bastante evidente la aportación que hace a la competencia en comunicación lingüística. La lectura comprensiva necesaria para poder saber qué mejorar en el artículo, en la misma realización de la expresión escrita para esa mejoría. Pero también el conocimiento de la interacción en el mundo físico que trabajamos a través del estudio del mecanismo de funcionamiento y ejecución de los instrumentos musicales, la competencia cultural y artística a través de la historia de desarrollo y la participación de los instrumentos musicales en diferentes géneros musicales y agrupaciones. Obviamente trabajamos también el tratamiento de la información en la competencia digital, al trabajar con la información y transformarla en conocimiento. El trabajo colaborativo y sobre todo la toma de conciencia de la eficacia del poder del trabajo colaborativo es lo que nos hace trabajar la competencia social y ciudadana. Los alumnos aprenden a aprender gracias a la posibilidad de profundización casi ilimitada dentro de la mejoría de este proyecto colectivo. Y finalmente también adquieren cierta autonomía e iniciativa personal gracias a la máxima libertad que tienen de organizar su tiempo dentro del trabajo en este proyecto. Ellos pueden dedicarle a los recortes de tiempo o bien pueden trabajar en ello en sesiones más bien largas. En fin, emplear adecuadamente la web 2.0 nos puede proporcionar una mejora metodológica que motive al alumnado no solo por el uso del ordenador, que sea divertido, bueno, debe ser divertido, pero sobre todo porque es más activo y participativo y sobre todo es más atento a la diversidad de intereses y de capacidad del alumnado. Y todo esto tiene como resultado un aprendizaje más profundo y más duradero. El profesorado también ve transformado su rol con la web 2.0, se va abandonando progresivamente el libro de texto por demasiado limitado y las clases magistrales, porque no quiero decir que no vayan bien, pero en el contexto de las etapas obligatorias quizás no sean los más adecuados, sobre todo con niños de primero o segundo de eso, que ya conocemos muy bien la característica de la mayor parte de ellos, o de la menor parte, vamos, de algunos de ellos. También el profesorado se hace más productivo. Al tener esta herramienta que permite producir un material de calidad, también ya se esfuerza más para producirlo y compartirlo. Se hace mucho más colaborativo. Esta colaboración normalmente se refleja en un blog docente en el cual pone a disposición de los demás compañeros su trabajo. Normalmente lo que suele hacer es publicarlo bajo licencia Creative Commons. Educacionmusical.es no es una excepción en este contexto y también está publicado con Creative Commons by SA. Es decir, que las únicas limitaciones que tiene quien quiera utilizar esos materiales que están publicados en este sitio son citar la fuente por respeto al esfuerzo del autor y publicar bajo la misma licencia para que el conocimiento siga siendo libre y compartido. Muchas gracias. Si quieren pueden ponerse en contacto conmigo por correo electrónico o siguiéndome en Twitter. También para el profesor la llegada de la web 2.0 es un cambio interesante porque además de tener a disposición una herramienta para elaborar materiales curriculares de cierta calidad, también tiene la posibilidad de comunicarse con el resto del profesorado y no necesariamente material didáctico, para entregar al alumno. Hablo de partituras o apuntes o bien para materiales, para proyectar una pantalla como soporte audiovisual para las clases. Es decir, el ordenador es una herramienta del profesor. Con la web 2.0 el ordenador se transforma en herramienta para el alumnado. El alumno a través del ordenador, gracias al ordenador, puede buscar información, puede encodejarla, puede analizarla, puede filtrarla, puede reelaborarla para construir nuevo conocimiento, además de utilizar el ordenador como herramienta muy potente de comunicación entre ellos o con el profesorado y sobre todo de trabajo colaborativo. Los ordenadores han evolucionado mucho, sobre todo en temas de multimedia.
pero la evolución más importante a nivel de informática educativa, sin duda, es la llegada de Internet y sobre todo de la web 2.0. En efecto, hace 20 años el ordenador lo utilizaba yo como herramienta para preparar. Buenas tardes. Antes de nada quisiera agradecer a Lite la invitación y la oportunidad de presentar mi experiencia en este congreso. Utilizo el ordenador en el aula desde hace bastante tiempo, yo creo que más de 20 años, un periodo en el que estas máquinas